Los fenicios son el gran pueblo marinero y mercantil de la antigüedad. Con sus naves y mercancías recorrieron todo el Mediterráneo hasta asentarse en el sur de la península ibérica, donde ejercieron una poderosa influencia política, económica y cultural sobre la población indígena. Vamos a conocer a estos fenicios que tanta influencia han tenido sobre el desarrollo de nuestra propia historia. Arqueomanía. Los fenicios eran sus barcos, y algunos llegaron hasta nosotros ocultos bajo el mar, como los pecios de Mazarrón, en Murcia, los mejores conservados de época fenicia. Uno de ellos se ha reflotado, mientras que el otro aún permanece hundido. Sí, los fenicios eran sus barcos, y su sangre tenía el color de la espuma del mar. En los astilleros Nereo, en Málaga, han reproducido el pecio de Mazarrón. Hoy están calafateando la embarcación, un paso previo a su botadura. Con la brea se impermeabilizaban los cascos de los barcos, de ahí que en algunas crónicas se hablara de los barcos negros de los fenicios. Con barcos así, se exploró el Mediterráneo hace más de 3000 años. En el Mediterráneo antiguo, los pueblos del creciente fértil lograron crear las primeras civilizaciones colonizadoras. Sumerios, egipcios o hititas expandieron su magisterio durante siglos hasta que los griegos de la Hélade les tomaron el relevo. Y en el corazón de esa geografía antigua y convulsa se encontraba Fenicia, con sus prósperas ciudades de Tiro, Sidón y Biblos. Los fenicios fueron los grandes comerciantes, junto a chipriotas y griegos, de un Mediterráneo que vería florecer a etruscos, íberos, tracios, lacedemonios o romanos. Alejandro Magno sitió Tiro el año 332 a.C. durante su campaña contra los persas. Las crónicas, quizás exageradas, hablan de 8.000 muertos y 30.000 esclavos durante el asedio. Los tirios, aterrorizados, trataron de salvar su patrimonio religioso en una expedición naval. Fracasaron. El barco se hundió. Hoy, parte de su carga está en la colección Ifergán de Málaga. Hay figuras que datan entre 3 y 4 siglos de diferencia. No son figuras, digamos, que se fueron a un taller para reproducirse, sino que algo grande ocurrió. Pensamos que el barco, que se zarpó, iría a algunas de sus colonias. En la cuenca mediterránea, Cartago, o Chipre, o en Grecia. Pero al final el destino ha querido, no lo sabemos a dónde iba, pero al final el destino ha querido que estén aquí, en Málaga. Los fenicios eran un pueblo marinero y mercante, y por tanto cuando establecían relación con un territorio o iniciaban una colonización, lo hacían a raíz y a través de unos asentamientos situados en la costa. Una de las primeras zonas de España donde se excavaron y se conocieron fue la desembocadura del río Vélez, al este de la provincia de Málaga. En la desembocadura del río Vélez, en Málaga, podemos conocer un modelo paradigmático de la llamada colonización fenicia. Yacimientos como Toscanos o El Jardín han permitido reconstruir los establecimientos de estas gentes que dejaron el Oriente Medio para instalarse, mediante un modelo de pacto, en la costa sur de la península. No estamos ante grupos de conquistadores o mercaderes. Hablamos de artesanos que establecieron sus factorías en un mundo nuevo, lo que conllevaría una inteligencia con la población local. La importancia de los asentamientos fenicios de la costa este de Málaga la podemos apreciar en sus ciudades, como el Cerro de Mezquitilla o Toscano, pero también en sus necrópolis. Aquí, en Trayamar, aparecieron 5 grandes hipogeos, de los cuales desgraciadamente solo queda este que ahora vamos a conocer. Estas importantes necrópolis son sin duda el reflejo de una sociedad muy desarrollada, hijas del florecimiento de una civilización mixta en el extremo occidental del Mare Nostrum. Los fenicios no se establecieron únicamente en la costa, sino que penetraron hacia el interior,
como puede comprobarse en Frigiliana, cerca de Nerja. Su museo alberga algunas piezas de interés, especialmente urnas cerámicas de la necrópolis del Cortijo de las Sombras. ¿Dónde empieza el mundo fenicio? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza el mundo indígena? ¿Y dónde termina? ¿Cuál fue la relación entre los fenicios y los indígenas? Aquí en Frigiliana, precisamente, donde ese mundo de coexistencia eclosiona, porque hay colegas que sostienen que esta necrópolis que vemos aquí, en el Cerrillo de las Sombras, es fenicia, mientras que otros, entre los que me cuento, pues pensamos que es indígena. ¿Por qué? Porque hay tal conexión entre los repertorios cerámicos, es decir, la cerámica que usan aquí, la población que utilizó el Cerrillo de las Sombras, pues es una cerámica de tipología totalmente fenicia, es decir, las formas son fenicias, la decoración. Sin embargo, la tumba está hecha de una manera totalmente distinta de una tumba típica fenicia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los contactos fueron intensísimos, que los aprendices indígenas podían aprender con maestros fenicios, absorber la tecnología, es decir, absorber la forma de producción. Y de esa manera, pues a partir de ahí empieza toda una serie de convivencias. Es decir, se va creando una cultura común, ¿no? Es decir, con rasgos indígenas claramente, anteriores, e innovaciones que trae el mundo fenicio. Los fenicios traen, por un lado, cambios tecnológicos. Por ejemplo, la cerámica a torno, que permite una mayor productividad de los alfares, traen el uso de la metalurgia del hierro, traen el uso de la escritura, traen el uso de nuevos cultivos, por ejemplo, nuevas técnicas de cultivo como el abancalamiento, que en el Próximo Oriente llevaban ya milenios practicando, pero sobre todo traen nuevas ideas, ideas de economía de escala, unas ideas de productividad que evidentemente van a tener un efecto en la sociedad indígena. Y estas nuevas ideas, estas técnicas y formas novedosas influyeron poderosamente en la población peninsular, que fue adoptando modas y estilos del Mediterráneo oriental. Un ejemplo claro de esta simbiosis se puede encontrar en la conocida como Tumba del Guerrero, descubierta en una excavación en el centro de Málaga, que puede verse en su museo. En la tumba aparecieron los restos de un hombre vestido al modo de un hoplita griego dentro de una estructura de clara influencia fenicia. El grupo recreacionista Legio I Vernácula de Gilena ha recreado al guerrero para que podamos disfrutar hoy de la riqueza de su panoplia, cuidada hasta el mínimo detalle. El público puede ver al gran guerrero delante mismo de sus ojos. Si las ciudades del pasado nos impresionan, aún nos emocionan más las ciudades de los muertos, las necrópolis. Nos encontramos en la necrópolis de la ciudad fenicia de Varias, en la actual Villaricos, en Almería, un lugar cegado por la luz y cargado de historia. Y vamos a adentrarnos en los hipogeos, estas sepulturas excavadas en tierra que albergaron durante siglos los restos de esta población fenicia. Y lo vamos a hacer con el respeto y el asombro que siempre suponen estas casas de la muerte. Villaricos, ubicada en los márgenes de la Rambla de la Almanzora, en Almería, es uno de los yacimientos irrenunciables en el estudio de la presencia fenicia y púnica en la península, como ya destacara Luis Siret, uno de los pioneros de nuestra arqueología. La antigua Varia, actual Villaricos, está situada en el sureste peninsular, y bien pudiera haber sido uno de los primeros puntos de contacto de los fenicios en Iberia, cuestión entre otras que se aborda en una exposición del Museo de Almería. Hay indicios de presencia ya en el siglo VIII a.C., pero probablemente el asentamiento no se realiza hasta el siglo VII. Y una fundación de una ciudad entendida como una polis, con su propia administración, su propia burocracia, hasta mediados del siglo VII. Es uno de esos casos en que el medio indígena tenía una densidad baja, pero que ya estaba muy relacionado con aquello que más interesaba a los fenicios, que era la producción minera. También tiene mucho interés la posición de Varias, porque está en la desembocadura de la Almanzora, que es un río, un valle fluvial de larga trayectoria hacia el interior. Cerca del sureste peninsular están las Baleares. Allí se dejó sentir la influencia fenicio-púnica, especialmente en Ibiza. La necrópolis de Puig de Molins es su manifestación más conocida.
tiene una cronología bastante amplia. Realmente el periodo en el que fue empleada como cementerio comienza en los primeros momentos de ocupación de la isla de Ibiza por parte de los púnicos, en finales del siglo VIII, principios del VII. Se produce una primera ocupación digamos, de la isla y eligen la necrópolis precisamente porque está en un lugar privilegiado frente al lugar que ellos han decidido como lugar de ocupación, que es lo que actualmente conocemos como la Acrópolis de Dalvila. No obstante, el primer asentamiento fenicio en Ibiza fue el que hoy conocemos como Sa Caleta. Desde su acantilado se controlaban 2 bahías. Los fenicios se asentaron en la isla por su situación estratégica, además de la bondad de su clima, la seguridad de sus puertos y la carencia de animales ponzoñosos. Sa Caleta fue un poblado de cierta extensión del que hoy se conserva su barrio sur. Funcionó unos 50 años hasta que sus habitantes se trasladaron a la actual ciudad de Ibiza. Desde entonces, la presencia fenicia y púnica marcaría el devenir de las islas hasta la caída de Cartago ante Roma en las guerras púnicas. Y la costa mediterránea se cierra en Gibraltar, puerta del Atlántico, una de las columnas de Hércules veneradas y temidas desde la antigüedad. En su entorno, en Manilva, se excava el yacimiento de los castillejos de Alcorrín. Cuando los fenicios arribaron por vez primera a las costas andaluzas, no se encontraron con un territorio deshabitado ni con unas poblaciones muy primitivas. Los autóctonos, los indígenas, ya eran capaces de construir importantes ciudades, como la de Alcorrín, que vamos a conocer. Sorprende la enorme extensión y la antigüedad de Alcorrín. Desde lejos se aprecia el trazo de su muralla, con 9 torres, que la asemejan a una de las grandes ciudades del Oriente Mediterráneo. Alcorrín es nuestra Troya. Si algo nos demuestra la naturaleza de estas construcciones es que tuvo que ser un proyecto que necesitó una implicación de un grupo con unos vínculos y con una demografía significativa, ¿no? Para poder abordar la erección de esta muralla y en concreto diseñar un espacio como este, ¿no? Está claro que tiene que existir una capacidad de liderazgo y de jerarquización, posiblemente no solo social sino también del territorio, y que se podía plasmar en asentamientos precisamente como los castillejos de Alcorrín. Las poblaciones orientales tenían contacto con el extremo occidente desde el Calcolítico por lo menos. Y unos estudios, por ejemplo, del marfil, ha podido comprobar que había marfil asiático procedente de Siria o por ahí, trabajado aquí en talleres occidentales. Las vías de contacto ya eran antiguas, se conocían esos sitios, esos lugares, solo que a partir de la época fenicia se han ido intensificando y regularizando. Se construyó entre los siglos IX y VIII a.C., estando operativa unos 100 años. Luego fue abandonada por sus moradores, que se llevaron consigo todas sus pertenencias, sin que se aprecien evidencias de saqueos, destrucción o incendio. Alcorrín abre las puertas a comprender las primeras relaciones del mundo indígena, de lo que pudiera ser Tartesos o su periferia, con los fenicios y con la amalgama de pueblos orientales que se establecieron en la península ibérica durante la Edad del Hierro. Aquí estamos estudiando la población autóctona y conseguimos comprender la importancia de la población autóctona en el proceso de la colonización fenicia. Son verdaderos proyectos económicos, se puede decir, en los cuales la población autóctona tiene un papel predominante. Yo pienso que los productos más importantes y con más repercusión son el conocimiento, la tecnología y la navegación que permite entrelazar el comercio regional con el comercio marítimo y transmediterráneo y atlántico también. El yacimiento tiene 11 hectáreas de superficie.
Tiene casas de estilo indígena y edificios rectangulares de posible uso público. La edificación de una muralla cuyo perímetro supera los 2000 metros, con refuerzos internos en forma de escalera y un grosor que alcanza los 5 metros, nos deja ante un auténtico enigma arqueológico. Quizás estemos ante un modelo de negociado, de pacto, de relación entre pares, más que ante un modelo colonizador clásico. Diría casi que ha cambiado el tipo de vida en el occidente y que se ha formado la base de lo que llamamos también Europa. Y no es una casualidad que Europa era una princesa fenicia. Y es una princesa fenicia que da el nombre a nuestro continente. Gibraltar era referencia obligada en su navegación. A los pies mismos del peñón, en una gran cueva, se localizó un santuario fenicio de profunda significación. En este sitio tan especial de la cueva de Goran aparece, como no, un santuario fenicio. Los fenicios fueron grandes marineros. ¿Acaso utilizaron lugares emblemáticos en sus periplos para marcar santuarios? Sí, conocemos a lo largo de todo el Mediterráneo, desde el extremo oriental del Mediterráneo, a lo largo de las rutas marítimas que emplean los navegantes desde el oriente, una serie de elementos sagrados, fundamentalmente en cuevas, que jalonan los puntos clave de la navegación. Y Gibraltar es el punto, es el confín del mundo conocido. Entonces, ¿qué mejor sitio que en las columnas de Hércules hubiera un santuario? ¿Cómo era este santuario? ¿Y qué ritos se hacían? Es un templo que tiene unas connotaciones en el mundo de la navegación, como una zona de periplo, es un santuario en tierra extraña, donde son los dioses los que, digamos, garantizan la seguridad del comercio y de los viajeros. ¿Cómo diríamos que es un santuario? Pues por el tipo de ofrenda. Hay unos elementos especiales que son claramente votivos, pero luego a nivel de los productos cerámicos son elementos como páteras que se emplean para las libaciones, son elementos como contenedores de aceites perfumados que se ofrendan. Y una cosa que siempre nos llama mucho la atención cuando excavamos aquí, la presencia de anillos, de alianza. Se hace el navegante, da las gracias por haber salvado la travesía y ofrece su alianza. Es un elemento muy identificativo de la persona. Los propios escarabeos, los escarabeos es la firma eso se deposita. En el estrecho de Gibraltar muere el Mediterráneo para dar nacimiento al Atlántico. En principio, pudiéramos pensar que los fenicios priorizaron sus establecimientos mediterráneos sobre los atlánticos, pero ¿ocurrió así en la realidad? El principal asentamiento fenicio fue la antigua Cádiz, lo que demuestra que los fenicios conocieron bien la difícil navegación atlántica. Los navegantes fenicios alcanzaron tal pericia en las artes del mar que no dudaron en adentrarse en el hasta entonces tenebroso y desconocido Océano Atlántico. ¿Y por qué un pueblo mediterráneo se adentró en el tenebroso Atlántico? En busca del tesoro de sus minas, sobre todo las de Sierra Morena Occidental, desde donde el metal sería desplazado hasta los puertos cercanos a la desembocadura del Guadalquivir. Hacia el año 900 a.C., la producción metalúrgica se disparó en el suroeste de la península, motivada tal vez por la fuerte demanda que creció desde las primeras misiones comerciales de los fenicios. Así, la bahía de Cádiz, Huelva y las cercanías de Sevilla son espacios de gran presencia cananea. El llamado archipiélago Gadeiro tuvo varios asentamientos fenicios, entre los que se encuentran, amén de la propia Gadir, el famoso Templo de Hércules, en la actual Santipetri, y el castillo de Doña Blanca, en las inmediaciones del puerto de Santa María. Sus restos materiales son brillantes, como los bellísimos sarcófagos de Cádiz, cuyo paralelo puede verse, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Estambul. Los ajuares fenicios también muestran maravillosas terracotas, bronces, joyas de oro con fauna marina. Según nos cuentan las crónicas clásicas, Gadir fue la principal ciudad fenicia en Iberia, base de sus navegaciones atlánticas. Pero faltaban las pruebas arqueológicas que demostraran la antigüedad de la fundación
y las que desvelaran el origen de sus pobladores. En el centro de Cádiz, bajo el conocido Teatro del Títere, encontramos un filón. Es el único sujeto antiguo, exactamente del siglo VI antes de Cristo, que se encuentra entero, exactamente igual que el día que falleció y que no ha sido enterrado. Muere en el siglo VI, cae así sobre esa postura, es cubierto por la arena y no lo toca absolutamente nadie. Se pudre ahí. Y pasan 2600 años y entonces cuando lo encontramos así, se piensa que era probablemente hijo de madre o le llamaremos indígena de la zona y padre desde luego sin duda alguna de genética fenicia. La potencia fenicia, con un modelo de pacto o de dominio, se extendió hacia el interior. De hecho, el Carambolo, en Sevilla, es considerado un templo fenicio por muchos autores. Tras reexcavar el fondo de cabaña, o supuesto fondo de cabaña donde apareció el tesoro del Carambolo en 1958, vimos que los restos correspondientes a la protohistoria se extendían mucho más allá de lo que en principio se pensaba y prácticamente bajo todo el antiguo edificio del Tiro de Pichón se documentaron restos de muros, pavimentos y otros bienes muebles que correspondían completamente a un periodo de tiempo entre mediados del siglo IX y el siglo VII a.C. Tanto la técnica constructiva como los propios materiales, la planta, la orientación y los cerámicas, etcétera, que acompañaban a esos restos, tienen sus paralelos más cercanos en Próximo Oriente. Para los pioneros, los fenicios habrían usado sus bases peninsulares en su ruta hacia las míticas Casitérides. Louis Siret y George Bonsor pensaron que los fenicios navegaron hasta las proximidades de las islas británicas en busca del estaño. Creyeron que las Casitérides allí se encontraban, pero ¿y si hubieran estado más cerca? La historiografía, la arqueología, ha intentado o ha especulado buscando posibles ubicaciones de esas islas, esos espacios o esas geografías donde los fenicios acudían a obtener estaño, y normalmente se ha situado en lugares como la Bretaña francesa o en las Islas Británicas, concretamente también en Cornualles. Hoy la evidencia arqueológica y la investigación permite saber que probablemente esas islas se ubiquen en el noroeste de la península ibérica. ¿Cuáles son los motivos o las razones que nos permiten pensar así? Bueno, más allá del noroeste no existe evidencia alguna de presencia fenicia. En el noroeste tenemos islas en las desembocaduras en las bocas de las rías, o penínsulas que incluso pudieron ser islas en su día, donde aparecen espacios donde se ubicaban templos betílicos, templos o espacios sagrados púnicos, y donde aparece un conjunto de objetos de procedencia tanto del sur de la península ibérica como del Mediterráneo. Y además es un lugar donde se puede obtener el estaño directamente en la costa. En el noroeste, en la actual Galicia, lo que se constata es una presencia fenicia a partir de finales del siglo V, cuando deciden establecer zonas de intercambio, espacios de intercambio que siguen los mismos patrones que utilizan en el Mediterráneo. La ruta del estaño por un lado y los establecimientos comerciales por otro alentaron la expansión fenicia por toda la fachada atlántica peninsular. La desembocadura del Tajo puede guardar parte de las claves de esa expansión atlántica. En las obras de un céntrico hotel lisboeta se ha excavado una inscripción en lengua fenicia, algo que nadie esperaba. La escritura es fenicia, reconocible como fenicia bastante arcaica. La lengua lo es también, porque se encabeza precisamente con la palabra para estela funeraria. Pero a continuación, en lo que debería ser la secuencia donde aparece el nombre del difunto,
que se escribe con una estructura típica de un nombre fenicio, donde el nombre del individuo se sigue del de su padre, introducido con la palabra hijo, fulanito, hijo de menganito, algo también típicamente semítico. En cambio, tiene elementos que no comprendemos del todo. El nombre del difunto es verdad que podría ser fenicio, escrito de una manera un poco extraña, o comprendiendo la sintaxis de la inscripción de una manera diferente, pero también es muy posible que se trate de un nombre local, que es por eso por lo que tiene una ortografía tan extraña, que es por eso por lo que no lo comprendemos, porque es un nombre que nunca habíamos atestiguado antes. Es un nombre nuevo que podría ser local. Si es así, el interés de la inscripción es que alguien que tenía un nombre local y que por lo tanto pudo haber nacido en la zona de Lisboa en ese siglo VII, quizás finales del VIII, antes de nuestra era, en un momento determinado estaba tan influido por la cultura fenicia que quiso enterrarse a la Fenicia. Si por el contrario se trata de un fenicio, si el que ordenó la estela es un fenicio, entonces estaba lo suficientemente asentado en un lugar como Lisboa como para permitirse pedir un ritual de enterramiento o tener gente a su alrededor, una pequeña comunidad fenicia que le dio sepultura a la Fenicia. Los fenicios navegaron por el Atlántico hacia el sur. Establecieron una importante base en Mogador, en territorio marroquí, y desde allí alcanzaron las Islas Canarias. Es curioso que en ese sitio se haya encontrado un santuario y alrededor del santuario hallazgos interesantísimos que proceden de distintas partes del Mediterráneo occidental, y ahí hemos encontrado más grafiti fenicios que en todos los demás yacimientos fenicios occidentales, y se han encontrado hallazgos también tan interesantes que indican la exportación de Oriente hacia este lugar atlántico, por ejemplo, en huesos de animales. Es posible que incluso fueran más allá. El periplo de Anón narra las aventuras de un osado marino púnico que habría logrado la primera circunnavegación africana. En todo caso, estos grandes navegantes lograron la proeza de llevar el mundo antiguo hasta lugares de leyenda. Despedimos el programa a las orillas del mar Mediterráneo, ese viejo mar que tantas veces recorrieran las naves fenicias. Hemos conocido a los fenicios, sus periplos, su asentamiento sobre nuestro suelo y sus aventuras atlánticas. Nos despedimos de ellos con la enorme admiración por esa profunda huella, esa evocación que lograron dejar con su genio y talento, tanto en nuestra historia como en nuestra arqueología.